del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este jueves 22 de marzo del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dora Maurice Aybar. Buenos días, Denis Santana, que está en sustitución de don Amauris. Nuestro equipo de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez. Buenos días pues a Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, y buenos días a toda esa amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Ayer hice un planteamiento sobre la necesidad de hacer cumplir las reglas en el manejo del espectro eléctrico. Y al hacerla, pues hice una referencia que no tengo ánimo de que cree confusión ni vaya a atribuírsele de manera alegre a cualquier persona. Tal vez incluso no debía hacerla, no porque fuera falsa, sino porque son de estas cosas que como uno tiene ahí el impedimento legal de referir un nombre específico, entonces al no referir nombre específico, cualquiera puede ser objeto de especulación, es decir, que lamentablemente puede afectar a cualquiera. Fue cuando dije de una situación que fue ampliamente conocida, más o menos por todo lo que estamos en esta cuestión y manejamos algún nivel de información de una persona que trabaja en Indotel y se aparece a un banco a hacer un depósito de millones de dólares. Y bueno, eso fue una alarma que inmediatamente provocó situaciones importantes ahí. Entonces, como la gestión que ha salido recientemente y la gestión que está, digamos, en el recuerdo inmediato de la gente es la de José del Castillo, yo quisiera aclarar que ese hecho no se produjo en esa gestión de José del Castillo. Y aclarar también que no se trató de ninguno de los presidentes que ha tenido el Indotel, digamos, en esta gestión del presidente Danilo Medina, es decir, que no fue el presidente, fue otro funcionario. Pero bueno, qué lástima que no pudiera hacer la referencia total. Las razones son legales, son de las cosas que se conocen, que se saben, eso es fue vox populi, pero no hay manera de afirmarla en un medio porque usted tendría que tener a mano pruebas que no la ha podido alcanzar el Ministerio Público y por eso no ha habido un expediente de eso, aunque sí tengo entendido que hay indagatorias por parte del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa. Creo que si esas indagatorias no han llegado a una fase de expediente es porque no lo han podido hacer y tal vez sea mejor así, que si no lo han podido hacer,
no salgan con bultos que después no pueden ser sustentados en la justicia. Pero quería aclarar que para nada estaba haciendo referencia al licenciado José del Castillo. Y bueno, entonces, sí reiterar que ahora, por ejemplo, y creo que esta fue una licitación, un proceso que se abrió en la gestión de Del Castillo. Ahora hay una licitación de una parte del espectro que esperamos que se lleve a cabo conforme a todas las normas, y de eso anticipo que tampoco tengo la menor duda con Henry Molina de que eso va a ocurrir. Entonces, importante es que mantengamos esto en función de lo que establece la ley de telecomunicaciones. Que el Estado, que necesita muchos recursos, no puede consentir que hayan operaciones que no estén reportando esos recursos al Estado dominicano. El dueño del espectro es el Estado. El que lo explota, el que lo opera, mejor dicho, el que lo opera lo hace con un permiso, con una licencia, con una concesión que le da el Estado, pero eso nunca lo hace propietario del espectro. Por lo tanto, tiene que manejarlo conforme a las reglas. Y ese permiso, esa concesión, se da por un tiempo. Agotado ese tiempo, entonces hay que realizar los pagos correspondientes de nuevo. Ojalá que estemos más pendientes de eso, porque repito, ahí hay muchos recursos que probablemente no lo hemos estado aprovechando de manera adecuada. Y es reiterar que lo que nos va a permitir seguir creciendo en todos los órdenes, lo que nos da la seguridad jurídica es el manejo conforme a las leyes. Que nadie pueda tener algún tipo de operación que borde la ilegalidad, pero absolutamente nadie. Esto no es un asunto particular, no, nadie. Y punto. Las reglas son estas. Y aquí no hay cercanos ni lejanos. Las reglas son estas en una democracia. ¿Qué virtud tenemos en la democracia? Bueno, que aquí el espectro hay que operarlo con respeto a la libertad de empresa. Que eso no ocurre, por ejemplo, en Venezuela, o no ocurre en Cuba. Son las concesiones, bueno, para quienes tengan coincidencia con el gobierno. El que no tenga coincidencia con el gobierno de turno, entonces está fuera. Gracias a Dios ese tipo de cosas no existe en una democracia. En una democracia lo que tenemos que tener es, usted opera esta parte del espectro y usted la opera conforme a lo que pautan las leyes. ¿Cuáles serían las cosas a las que está comprometidas el Indotel? Bueno, las condiciones de uso del espectro de las diferentes empresas que han sido autorizadas por el Instituto Rector para el uso de las frecuencias. Los pagos realizados por las empresas usuarias del Estado Dominicano por conducto de la Dirección General de Impuestos Internos. El pago de los derechos de autor a los usuarios de la frecuencia en radio y televisión, como lo establece la Ley 65-00 y sobre derecho de autor. Entonces, para el ordenamiento de las condiciones de prestación de servicios por parte de las empresas adjudicantes del espectro,
para evitar la competencia desleal y fortalecer la seguridad jurídica y la discriminación en favor de evasores de las obligaciones que establece la ley y las disposiciones del Indotel. Por ejemplo, en estos momentos en que el país se encuentra en un proceso de revolución digital, implementando el programa DRD Digital, donde el acceso a la banda ancha requerirán de las alianzas público-privadas para alcanzar una cobertura nacional y un acceso de servicios de calidad, la no claridad en el cumplimiento de las normas crea un obstáculo de implementación, de masificar los servicios y de alcanzar los objetivos como el aprovechamiento de los avances tecnológicos en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio, como lo dispone también la Declaración de los Objetivos Sostenibles por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Bueno, entonces, yo quisiera, antes de analizar ampliamente la situación de Perú, pues explicarle al licenciado Tony Raful, presidente de la comisión organizadora de la convención Claudio Camaño Grullón del Partido Revolucionario Moderno, ¿qué es la manipulación? Tengo que tomarme unos minutos para hablarle de eso, porque yo creo que me caracteriza un espíritu de tolerancia. Y yo creo en las diferencias, y sé que hay un tipo de información en el que usted sencillamente está arriesgado a contraponer su palabra contra la palabra de otra persona. Entonces ayer, cuando hice referencia a un incidente que se produce con Chu Vázquez y el presidente de la comisión organizadora de esta convención, él ha negado el incidente, a lo que tiene derecho. Al fin y al cabo es un político que quiere dar una imagen de una actividad que está organizando, y él tiene derecho a negar el incidente. Pero el asunto es la forma en la que lo ha negado, porque desde luego uno sabe que con los políticos usted se expone a eso. Él lo hizo con las pretensiones en sus argumentaciones de sugerir que yo estaba manipulando, o que yo tenía algún interés específico de dañar esa convención, etcétera, etcétera. Y yo quiero reiterar lo que mucha gente sabe. Este es un trabajo que yo me lo tomo en serio. Como yo me lo tomo muy en serio, yo me puedo equivocar. Puedo tener posiciones que usted no comparta, pero esas posiciones nunca las sustento sobre la base de crear situaciones, de inventar situaciones o de mentir. Entonces, quiero dejarle claro esto a Tony Raful, y voy a hacer algunas referencias. Porque, en primer lugar, yo creo que los medios de comunicación han sido muy generosos con esta convención del Partido Revolucionario Moderno. Por una razón. ¿Por qué usted ve la generosidad de los medios con esta convención del PRM? Que los periódicos incluso hablaron de un nivel de participación, decían, bueno, en organización fue un tollo, pero en participación fue buena, para concederle algo a la convención. Es decir, para no dañar totalmente una iniciativa que puede contribuir al fortalecimiento de la democracia. Ustedes saben por qué esa generosidad, porque bueno, los medios de referencia tenemos un compromiso con la institucionalidad
democrática del país. Entonces, al tener un compromiso con la institucionalidad democrática, sabemos la importancia del fortalecimiento de la opción opositora. Porque si no hay una opción opositora con fortaleza, lo que le puede, y en política nunca hay vacío, como en política nunca se produce vacío y en la vida no se produce vacío, lo que no se llena con un tipo de cosa se llena con otra. Todo el que tiene experiencia y responsabilidad sabe que lo que le puede esperar a un país sin una oposición fuerte es peor que lo que estamos viendo en Perú, que lo que estamos viendo en Venezuela, que fue lo que pasó cuando colapsó el sistema de partidos. Entonces, si usted no quiere un colapso del sistema de partidos, desde luego que usted quiere que la opción de oposición tenga pues su espacio. Entonces, bueno, por eso usted observa esa generosidad, que todo el mundo apostando a que eso se dé bien y ayudándolo a que eso se dé bien. No creo que nadie fuera tan estúpido que quisiera que eso saliera mal, pero ¿por qué razón? Para apostar a cosas peores y a cosas desconocidas que uno no sabe qué represente. No, ahí hay un liderazgo conocido, con el que usted tiene diferencia, etcétera, pero tiene puntos también de mucha coincidencia. No. Por Dios, para que eso saliera mal, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? No, por el contrario. Entonces, en ese sentido, usted ve que se dejaron pasar algunas cosas por alto. Por ejemplo, la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta Central Electoral se reunió y decidió no prestarle los escáneres al PRM. Y el licenciado Tony Raful declaró entonces que no era cierto que el PRM le habría solicitado los escáneres a la Junta Central Electoral y que la prueba de eso era que la comunicación que le dirigió, eso no estaba planteado. Y bueno, a mí me llamaba la atención un detalle, pero como el interés no es estar embromando con eso, ¿ustedes creen, señores, que un pleno de la Junta Central Electoral se va a reunir para decidir si presta o no una solicitud que no le han hecho? Es decir, ellos iban a reunir el pleno para decidir si se le prestaban los escáneres al PRM sin que el PRM le hubiese formulado esa solicitud. Entonces, están locos los miembros de la Junta. Ellos están locos. Ellos están divariando. No. Evidentemente que existió la solicitud, que no necesariamente era una solicitud escrita en esa comunicación, pero si el Pleno agotó una reunión para tratar ese punto y decidió que no se lo iba a prestar, que sé por qué no se lo prestó. No se lo prestó porque usted no puede prestar los escáneres cuando está en una campaña de descrédito contra ellos, cuando quiere descartar su uso. Entonces, ¿qué alegó la Junta? La Junta alegó situaciones económicas, que tenía que hacer una inversión económica, que no estaba en condiciones de hacerla y que por eso no le prestaba los escáneres al PRM. Pero evidentemente que si decidió sobre ese tema fue porque se le solicitó que le prestaran los escáneres. Pero bueno, el presidente de la comisión dijo que no. Dijo que no le habían solicitado los escáneres. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hice referencia al caso de la discusión con Chu Vázquez, que lo hago incluso teniendo consideración sobre el presidente de la comisión,
porque ni me hice eco, ni me voy a hacer eco de las cosas que Chu Vázquez le dijo. No me hice eco, sencillamente referí el incidente. Y sabe que si lo referí es porque alguna fuente importante me puso al tanto de eso, porque no me voy a inventar una cosa como esa. Bueno, perfecto, si a ti te conviene decir que eso no ocurrió, dejémoslo ahí. Lo que tú no me vas a dar cátedra a mí, lo que tú no me vas a dar cátedra a mí es de objetividad, ni de seriedad en esto. Ni te voy a aceptar, que plantee que yo estoy manipulando. Porque si alguien sabe de manipulación aquí, eres tú. Si alguien ha dado cátedra de manipulación aquí, eres tú. Cosa que yo nunca he hecho, ni sería capaz de hacer. Y por eso me veo en la obligación de recordarte que en el 2004, Tony Raful, tú te prestaste en este país a hacer una rueda de prensa para presentar una falsificación de la voz de Leonel Fernández. Tú como director de comunicaciones de la campaña del PRD, ¿tú te acuerdas cuando tú te prestaste a la vagabundería de presentar la voz de Leonel Fernández en una edición que se hizo, planteando que Leonel Fernández estaba jugando a una crisis financiera para que se cayera la economía y poder entonces, sobre la base de la ceniza de esa economía, llegar al poder? Tú te prestaste a esa vagabundería, a esa manipulación. No me venga privando que tú eres más serio que todo el mundo, porque ese es un acontecimiento que todos más o menos los que estamos en esto lo recordamos. Ah, bueno, que tú eres amigo de él o lo que fuere. Él no es Juan Bosch. Él no es Juan Bosch, él es un político ya más pragmático, sabe que eso pasó, que eso era cuestión de la política, y tal vez no te pasó lo que te pasó con Juan Bosch, que tú sabes que yo estaba presente ahí, aunque tú tienes otra versión de eso. Que te pusiste a decir una serie de cuestiones que él consideraba que eran infamantes, y después va a recibirlo como director de la Biblioteca Nacional y te dejó la mano tendida. Entonces, no me venga entonces a hacer quedar mal a mí por una cuestión que tú sabes que eso no tiene la mayor importancia, porque yo soy de los que creo que la consideración es de doble vía. La consideración es de doble vía. Yo realmente de lo que vivo es de mi trabajo. Entonces, no te puedo permitir eso a ti. Entonces, te quería aclarar eso, que de manipulación tú sí sabes. Y que incluso la forma en la que se está manejando esto de la convención del Partido Revolucionario Moderno, que es una manipulación, y que lo que está buscando con esa manipulación es esperar al momento en que tengas el colchón para poder presentar los datos. ¿Por qué? Porque evidentemente que si tú no das los datos de los votos que ha ido alcanzando cada quien, ayer se dio a conocer el boletín número 5. El boletín número 5, entonces con el 52.24% de los votos computados, pero no le dicen ni al diablo cuántos fueron los votos computados. Ni al diablo le dicen cuándo fueron los votos computados. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ah, no, que Paliza tiene un 76.60. Pero ¿y de dónde sale ese 76.60 de Paliza? Tiene que salir de una cantidad de votos específica. Ah, no, que en el quinto boletín Carolina tiene 69.38. ¿Y de dónde diablo sale eso? Eso tiene que salir de un numerito. Ahora, no, el número avergüenza. El número avergüenza, entonces no vamos a dar el número. No vamos a dar el número porque el número va a vergüenza. Ahora, cuando ya le pongamos el colchón, o nos pongamos de acuerdo para el colchón, que entre otras cosas es una de las diferencias que hay con Chu,
cuando nos pongamos de acuerdo con el colchón, entonces salimos a dar cátedra de seriedad, cátedra de transparencia y de una serie de cuestiones. No. Vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. Yo a usted siempre le he tenido consideración, pero no le tengo por qué tolerar desconsideración. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, ¿qué es lo que se lleva a Pedro Pablo Kuczynski? Odebrecht, sí. El caso Odebrecht es, digamos, una de las razones por las que Pedro Pablo Kuczynski sale del poder. Pero el elemento realmente que lo expulsa de la presidencia de Perú es la guerra a muerte entre los hermanitos Fujimori, entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori. 3 meses atrás, cuando Keiko le tenía pues ya la situación totalmente cerrada a Pedro Pablo Kuczynski y entonces tenía garantizado el voto por la vacancia o la destitución por incapacidad moral permanente, ahí se produce una maniobra de Kenji Fujimori. Y Keiko, que cree entrar al Congreso con una mayoría, con votos de ella, de su partido, Fuerza Popular, con 72 legisladores, a la hora de la hora tenía 59. Pero no solo 59, porque se logró 2 tipos de votos y por eso el asunto fue efectivo. Los legisladores que votaron con los pies y los legisladores que votaron con las manos. Los que votaron con los pies fueron los que se logró que se ausentaran, es decir, que salieran del hemiciclo para que disminuir la mayoría. Y ellos ahí no tenían que contradecirse, sino sencillamente salir del hemiciclo. Eso votaron con los pies. Y los otros votaron con las manos y entonces se dañó la mayoría que necesitaba Keiko Fujimori para la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski se había comprometido a no indultar a Fujimori, pero 3 días después da el indulto a Fujimori y entonces todo el mundo percibe que ese fue el pago a Kenji Fujimori o que ese fue el acuerdo que hizo con Kenji Fujimori para que Kenji Fujimori lo salvara. Entonces, el asunto por la vacancia se pospone. Se le escapó esa vez Pedro Pablo Kuczynski. Pero ¿qué pasa? Que como Pedro Pablo Kuczynski pierde su base de apoyo, entre ellos una parte de la izquierda que le apoyó, que está en el Congreso, esa izquierda inmediatamente se activa y dice, vamos a buscar ahora la vacancia de PPK. PPK es Peruano por el Cambio, y entonces se aprovecha también ahí lo de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a buscar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, no acusado del caso de Brecht. La posición de la izquierda no era por el caso de Brecht. La posición de la izquierda era llevarlo a este juicio político por el indulto a Fujimori. Sin embargo, Keiko, que es más pragmática, le dice a ellos, pero ustedes no tienen los votos para la vacancia por el indulto a mi papá. Ustedes no tienen los votos para eso. Ahora, ustedes quieren salir de él, yo también quiero salir de él. Entonces, vamos a unificarnos, pero no le vamos a hacer el juicio por el indulto, porque además para ella como hija de Fujimori es incómodo y Fuerza Popular es un partido fujimorista. Es decir, algunos legisladores de ella también se van a resentir. ¿Cómo va a ser que vamos a destituir a este hombre porque le dio el indulto a nuestro líder? No,
La situación era ahí incómoda para Keiko. Entonces Keiko escoge otro tema que también era incómodo para ella, pero entre dos cosas malas, la menos mala, no, vámonos con Odebrecht. Vámonos con la cuestión de haberle mentido al país por el caso Odebrecht y se van por ahí. Y más o menos tienen la mayoría para hoy mismo, pues producir la vacancia de PPK. Hoy mismo tiene la mayoría para producir esa vacancia. Entonces, ¿qué pasa? Que Kenji se activa y parece que está haciendo, empieza a hacer algunas gestiones para tratar de minar la votación de Keiko. Y Keiko apela a una alma secreta. Es una familia que se quiere muchísimo, porque Keiko apela a una alma secreta. El alma secreta de Keiko es que algunos legisladores aceptaran conversar con Kenji para grabar a esos legisladores mientras su hermanito le estaba ofreciendo cosas para que favorecieran a Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, mientras su hermanito negociaba con esos legisladores en nombre del gobierno. Ayer ella explota estos videos y eso crea una situación tan escandalosa que gente que estaba con PPK decía, no, espérate, si yo levanto mi mano ahí contra la vacancia, entonces yo fui de lo que de lo que acepté soborno, vamos a quedar desacreditado todo, y después ya no será la vacancia de PPK, sino que también la gente va a querer que el Congreso se vaya. Entonces, ahí se queda totalmente nula la posibilidad de que Pedro Pablo Kuczynski hoy tuviera algún éxito. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski está ante dos situaciones, cual de las dos malas, una peor y otra muy mala. Decidió la mala. ¿Por qué? Porque si él no renuncia como renunció en el día de ayer, hoy entonces se produce la vacancia por incapacidad moral permanente. La vacancia por incapacidad moral permanente tiene consecuencias legales distintas a la renuncia, porque eso lo incapacita para el ejercicio de funciones públicas por un periodo determinado y le crea una situación histórica con la que nadie quiere pues después concluir su vida. Entonces por eso es que PPK renuncia. Pedro Pablo Kuczynski renuncia porque hoy iba a ser, hoy se produjo su vacancia y la vacancia era peor que la renuncia. El problema es que lo que esto ha desatado es terrible, porque Keiko entonces ahora al no poder escoger la vacancia de PPK por el indulto a su padre, sino al irse por el camino de Odebrecht, deja vivo, revive y reanima un expediente que a ella la incluye. Y la incluye en peores condiciones que la que está Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski no está acusado de soborno, sino de haber hecho trabajos de su firma para la firma Odebrecht antes de ser presidente, pero eso no estaba relacionado con obras del Estado ni nada por el estilo, es decir, no eran con gestiones de obras. En el caso de Keiko Fujimori, en su campaña en el 2011 hubo un aporte de 1.2 millones de dólares de Odebrecht y 1 millón de ellos es del departamento de estructura, el departamento de estructura, aquel departamento que se mudó para acá, sector de operaciones estructuradas, 1 millón de dólares. Pero ¿qué pasa? Que está solicitado en extradición Alejandro Toledo por el mismo caso.
está preso el presidente Ollanta Humala y está siendo investigado Alan García. Es decir, que al reavivar todo este expediente, entonces, y ya no estar en el medio PPK, entonces todo el ojo de la investigación del caso Odebrecht vuelve sobre ellos, pero ella dirá que cada día tiene su propio afán. El afán de inmediato de ella estaba, primero, en hacerle enviar un mensaje claro a su padre, que ella lo quiere y lo ama. Ella lo quiere: papi, te quiero y te amo, pero si tú sigues fuñendo con Kenji, vuelve para la cárcel. ¿Por qué? Porque ahora el vicepresidente que asume la presidencia ya vio quién es la que manda. Ya vio quién es la que manda. Entonces, él tiene que decidir, o él viene alineadito con ella, o hace lo contrario. No va a hacer lo contrario porque entonces se va. Entonces, olvídese que le buscan la manera de irse. Es decir, a Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori se lo lleva porque Keiko era el único aliado importante, era un aliado muy importante para Kenji. Fíjense que Kenji ya era el gobierno, ya Kenji era un hombre que estaba hablando en función del gobierno y con poder de decisión sobre el gobierno, con aquel poder de atar cosas en la tierra. Y lo que Kenji ataba en la tierra quedaba atado en el cielo. Entonces, eso ella lo elimina, y entonces ahí está el mensaje claro: papi, si te equivocas, tú vuelves para tu cárcel, que ahí tú estás bien, y me dejan mi camino en paz. Esa es la situación. Cambio y fuera. ¿Quieres sintonizar a Sol